a comenzar. Bien, entonces recordemos que habíamos visto algunas pruebas. Vamos aquí en la primera parte resumir todo el potencial que tenemos, es decir, las pruebas de creciente, de la primera derivada y todo eso. Entonces recordemos la prueba creciente-decreciente, que la información que nos entregaba la primera derivada de una función sobre un intervalo era que, dependiendo del signo de esta primera derivada, nos decía si la función era creciente o bien decreciente. Y entonces aquí, dependiendo del signo, ¿cierto? Si esto es positivo, entonces creciente, y si es negativo, decreciente. Y la primera derivada, además, una vez identificada un punto crítico de la función, recordemos que todos estos valores críticos, perdón, y eran los que nos iban a hacer cero cierta función, o en algunos otros casos la derivada. Y si la derivada tenía un cambio de signo, es decir, como vemos anteriormente, es decir, hemos encontrado los intervalos en los cuales pasa de ser positiva a ser negativa la derivada. Entonces, en ese punto en cuestión, en ese punto crítico, podemos encontrar un máximo local o bien un mínimo local en el caso que la curva va de un intervalo en que su comportamiento es decreciente, pasa a ser creciente. Es decir, ¿cierto? La derivada pasa de ser positiva a ser negativa en un punto. En ese caso sería un mínimo. Y como acotación aquí, la última observación era que si la derivada no cambia de signo, es decir, se mantiene positiva a ambos lados del el número crítico, o bien negativa a ambos lados del valor crítico, entonces esta función no posee máximo ni mínimo, ¿cierto? Y que lo denominamos de alguna otra forma que veremos posteriormente. La definición, además de las concavidades, consideremos entonces la gráfica de una función tal que queda por arriba de todas las rectas tangentes sobre un cierto intervalo. Diríamos que era cóncava hacia arriba sobre este intervalo, y en el caso de que la gráfica de la función queda por debajo de todas las rectas tangentes, diríamos que era cóncava hacia abajo. Entonces recordemos que acá nosotros resumimos esa forma, como en otros textos se menciona, como cóncavo o convexo. Pero generalmente, dado los libros que estamos utilizando, vamos a quedarnos probablemente con cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, como sabemos que son equivalentes, vamos a dejarlo nuevamente ahí al gusto del consumidor. La segunda derivada también nos ha entregado información importante acerca de las curvas, y iniciamos esto con la prueba de la concavidad, que el signo, esta vez de la segunda derivada de la función en un intervalo, nos decía si esta función era cóncava hacia arriba, en el caso de ser positiva, y en el caso de que la segunda derivada en un intervalo, digamos para todo valor de un intervalo, sea negativa, esta función sería cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Además, notamos como definición que los puntos en los cuales la función es continua y esta curva cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, este punto se conocía como los puntos de inflexión de la función. Entonces, cuando pasaba, en el fondo, si había un cambio de signo, ¿cierto? Lo podíamos representar de la misma forma. Si había un cambio de signo en la segunda derivada, para un cierto valor de intervalo, entonces ahí ocurría un punto de inflexión. Pasaba de ser cóncava a convexa, ¿cierto? Y posterior a eso teníamos la prueba de la segunda derivada, que nos pedía como requisitos conocer la primera derivada y que fuese un número crítico, ¿cierto? Un punto crítico. Recordemos que para esos valores era la derivada, evaluado en algunos de estos valores debía ser cero, que nosotros generalmente estos valores críticos los encontrábamos justamente derivando la función y encontrando por aquellos valores que me daría cero la primera derivada, ¿cierto? Entonces, ya considerando estos valores críticos y evaluándolo a la segunda derivada, consideramos el signo de esta segunda derivada evaluada en el punto crítico, de ser positiva, esta función posee un mínimo local en este número crítico, en x igual a c, o en caso contrario, de que el número crítico evaluado en la segunda derivada es negativa, entonces la función tenía un máximo local en dicho punto. Entonces, posterior a eso, hicimos algunos ejemplos, ¿cierto? Y hemos establecido ahora la guía para trazar curvas, es decir, para graficar.
Entonces vamos a reunir en el fondo en varios puntos, de la A a la G, si no me equivoco, más o menos lo que hemos visto a través del curso de cálculo, y cómo cada una de esta información nos va a permitir encontrar, digamos, puntos en particular que nos facilitan la forma de graficar una curva. El punto A para el trazado de curva es el dominio. Entonces, el dominio, ¿cierto?, nos va a decir en cuáles elementos de nuestro eje X se encuentra la función. En el fondo, en qué parte, ¿cierto?, de este eje vamos a utilizar para poder graficar la función. Entonces, a menudo resulta útil comenzar por determinar el dominio si es que nos viene dado de forma explícita. Entonces, recordemos que este es el conjunto de valores para los que la función está definida. ¿Ya? Entonces, es relevante para saber en qué parte, ¿cierto?, de este eje vamos a trazar la curva. B, las intersecciones. Entonces, las intersecciones con el eje Y son en el f evaluado en 0, ¿cierto? Es decir, la función evaluada en 0 nos va a dar cualquier intersección que tiene con el eje correspondiente en ese caso. Para encontrar las soluciones con el eje X, ¿cierto? Por el contrario, igualamos f de x igual 0, ¿ya? Y buscamos cuáles son los X que nos dan esos puntos. Generalmente, como estos, los puntos de la intersección los hacemos tanto como en el dominio, generalmente en el dominio de intersección vienen casi juntos. Ahora, las intersecciones se puede omitir el paso si es que la ecuación es difícil de resolver. Entonces recordemos que incluso para a veces funciones cuadráticas, ¿cierto? Encontrar las intersecciones con los ejes ya no es tan sencillo como otro tipo de funciones, dependiendo de cómo viene definida. ¿Ya? Entonces por eso que a veces se puede omitir este paso y podemos trazar una curva de igual forma. Como C, otra información importante a rescatar es la simetría de la función. Entonces tenemos el caso de que si la función es par, así podemos determinar que la función dada es par, sabemos que la curva cumple con ser simétrica respecto al eje Y. Por otro lado, si la función cumple con ser impar, esta curva sería simétrica respecto al origen. Entonces ahí tenemos los ejemplos más concretos que sería coseno y seno, respectivamente, ¿cierto? Y en una tercera observación, generalmente esto lo hemos visto con funciones trigonométricas, si la f de x más p es igual a f de x para cualquier x del dominio, donde p es una constante positiva, entonces esta función se llama periódica de periodo p, ¿cierto? O p periódica. Entonces, este tipo de ejemplo también existe nuevamente para las funciones trigonométricas seno y coseno generalmente, porque sabemos que son 2pi periódicas, ¿cierto? Quiere decir que cada un intervalo de 2pi, la función es exactamente la misma, se repite. O que la función evaluada en cualquier cosa más 2pi es equivalente a esta función evaluada en cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, también es considerable ahí a observar. Entonces, esto lo podemos notar claramente aquí en estos ejemplos, aquí arribita en la imagen. Entonces, la simetría en el primer caso, si tenemos simetría por reflexión, en el caso de que la función es par, basta considerar cómo se comporta la función solo, por ejemplo, para los x mayores o iguales que 0. Y luego, por simetría respecto al eje Y, uno traza la misma curva hacia el otro cuadrante, ¿ya? Entonces, en el caso de que alguien permite determinar que la función es par o impar, nos facilita porque nos deja la mitad del trabajo por hacer. ¿Ya? Entonces, hacemos solamente la parte positiva, bien la parte negativa de la función, y el resto va a ser simétrico. En el caso de ser impar, ¿cierto? Simétrica respecto al origen, eso no respecto al eje Y. Y la tercera función acá para una función periódica de periodo P, entonces como notemos desde 0 hasta A más P, vemos que se repite la función cada vez que sumamos P, ¿cierto? A este intervalo entre A y A más P, por ejemplo. Otro punto bastante importante son las asíntotas, como vimos en el ejemplo que hemos hecho anteriormente, y recordemos que para determinarlos hacemos uso de los límites. Las asíntotas horizontales, ¿cierto?, que son paralelas al eje X, las vamos a determinar buscando el límite cuando X tiende al infinito de la función, ¿cierto? Y vamos a trazar esto, una curva donde y igual el límite encontrado. Nosotros lo estuvimos determinando, escribiéndolo como límite de X cuando tiende a más menos infinito de la función, ¿cierto? Lo determinamos inmediatamente en el caso de que existiesen y fuesen iguales, o uno los separa, ¿cierto? Dependiendo de cómo viene definida la función. Entonces, a veces, si tenemos valor absoluto y cosas por el estilo, sabemos ahí que claramente no es lo mismo hacia dónde nos vamos acercando.
si resulta que este límite, en el hecho de buscar una asíntota horizontal, el límite de la función cuando x tiende a infinito nos da infinito, bien menos infinito, nos dice que no tenemos una asíntota, ¿cierto? Ya sea por la derecha o por la izquierda, dependiendo si vamos hacia el más infinito, ¿cierto? Que sería hacia la derecha, o más infinito si vamos hacia la izquierda. Pero sigue siendo información útil el conocer de que entonces no posee una asíntota, ¿cierto? Hasta alguno de los extremos de los cuadrantes. Por otro lado, una asíntota vertical, es decir, paralela a eje Y, consideremos que x igual a una asíntota vertical, ¿cierto? Si al menos se cumple una de las siguientes afirmaciones. Es decir, que en este A, en este punto, cuando tracemos el límite de estos valores de la función, tiende ya sea a infinito o bien a menos infinito. Entonces vemos aquí acercándonos ya sea por la izquierda o acercándonos por la derecha a este punto. Entonces, y generalmente, ¿cómo íbamos a encontrar esta también? Había un caso de encontrar cuáles iban a ser estos A, ¿cierto? Porque uno generalmente no prueba con un A arbitrario. ¿Cuáles iban a ser estos A generalmente? Los A que me indeterminaban una función, ¿cierto? Porque recordemos que ahí es cuando nacen las asíntotas. Otro punto importante es determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Y esto, bueno, digamos que a partir desde el E en adelante es obligatorio para lo que estamos estudiando nosotros. Se determinan los intervalos donde la función es creciente o decreciente, van a depender directamente de la primera derivada de la función y los signos que corresponden, ¿cierto? Según la primera prueba que hemos visto. Entonces, eso nos permite determinar si la función es creciente en el caso de que el signo de la primera derivada es positiva en este intervalo, o bien, en caso contrario, decreciente. Como f, también tenemos bueno, en este caso la obligación de determinar los valores mínimos y máximos locales, ya que recordamos que venían dados por la prueba de la segunda derivada. Entonces, encontrar los mínimos, los números críticos primero de la función, ¿cierto? Es decir, evaluando la primera derivada igualándola a cero, eso nos permite encontrar estos números críticos, o bien donde la derivada no existe. Y después utilizamos la prueba de la primera derivada, es decir, ver si cambia de positiva a negativa la primera derivada en un punto. ¿Ya? Entonces ahí encontramos los máximos locales o los mínimos locales según corresponde de el signo de la primera derivada, ¿cierto? En el caso que fuese, que pasa de negativa a positiva. Generalmente es preferible utilizar la prueba de la primera derivada, pero sin embargo se puede utilizar la prueba de la segunda derivada. Entonces para este caso, si tenemos que la primera derivada en el número crítico es 0 y la segunda derivada en este número crítico es distinta de 0, vamos a tener que, si esta segunda derivada, como es distinta de 0, tiene que ser o positiva o ser negativa. Entonces, donde es positiva, implica que este punto es un mínimo local, y donde es negativa, implica que es un máximo local. Entonces, notemos aquí que son equivalentes a estas formas. G, la concavidad de los puntos de inflexión. Entonces, recordemos que esto nos va a decir hacia dónde se va curvando nuestra función dada, ¿cierto? En el fondo, si se va curvando hacia arriba o hacia abajo. Y los puntos de inflexión en los puntos en los cuales cambia, ¿cierto?, la concavidad. Entonces, para esto obtenemos la segunda derivada de la función, utilizamos la prueba de la concavidad. Es decir, analizamos el signo de la segunda derivada. Si es positiva, es cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo en el caso de que el signo de la segunda derivada es negativo. Ahora, recordemos que estos signos, ¿cómo los vamos a determinar? Uno, principalmente tenemos que hallar la derivada de la función, y posterior a eso hacer un análisis de los valores del dominio de esta derivada, ¿cierto? Y vemos cómo se va comportando en los intervalos en los que fueron divididos, ¿cierto?, por los números críticos. Los puntos de inflexión se localizan donde cambia de dirección la concavidad. Entonces, generalmente aquí también los puntos de inflexión, ¿cuáles van a ser los grandes candidatos a los puntos de inflexión? Bueno, los mismos que fueron identificados, ¿cierto?, para encontrar tanto la concavidad como los valores mínimos y máximos. Y finalmente, después de todo esto, utilizando la información de los apartados anteriores, podemos trazar la gráfica. Para esto se recomienda primero dibujar las asíntotas o indicar por dónde deberían comenzar o salir las asíntotas.
estas asíntotas como rectas discontinuas, es decir, generalmente uno las dibuja como rectas punteadas, ¿cierto? En vez de rectas continuas. Ubica las intersecciones, o sea, con los ejes, ¿cierto? Los puntos máximos, los mínimos, al menos identificarlos dentro de los ejes coordenados, y los puntos de inflexión. Después, hacer que la curva pase por estos puntos, ¿no? Creciendo o decreciendo de acuerdo a lo obtenido, ¿cierto? En el punto E anteriormente, con las concavidades también encontradas en el punto anterior, y acercándose a las asíntotas que hemos trazado en los primeros casos. Si deseamos ser precisos, cerca de cualquier punto en el que tenemos duda en la gráfica, podemos calcular el valor de la derivada en ese valor. Recordemos que la derivada es la que nos está dando la mayoría de la información en estos casos. Sobre todo porque la derivada, recordemos que como interpretación geométrica, es la recta tangente. Y como sabemos, la recta tangente nos indica la dirección en la que avanza la curva, ¿cierto? Dependiendo del signo de esta cosa, sabemos hacia dónde va. Entonces esto lo vamos a verificar ahora con un ejemplo. Entonces vamos a trazar la curva de una función dada. Ya, entonces tenemos el ejemplo, vamos a considerar el ejemplo 8 del texto, para que aquellos ahí que después lo quieren analizar. Vamos a utilizar entonces la primera y la segunda derivada de esta función, la exponencial elevado a 1 sobre x. Vamos a utilizarla junto con las asíntotas para esbozar la gráfica de esta curva. Ya. Entonces vamos a tratar de ir siguiendo un poco el orden al menos establecido anteriormente. Entonces, lo primero que queríamos establecer, o que era muy relevante, era el dominio, ¿cierto? Tener el dominio identificado. Entonces, en este caso, bueno, dado por Esa la... sería la primera derivada con logaritmo natural, ¿no? Y el e a la 1 sobre x. se puede sacar por logaritmo natural, pero me parece que es complicarse la vida por gusto nomás. Pues mejor uno aplica regla de la cadena y listo. Por eso en la cadena, cuando derive el 1 sobre x, Porque en el fondo lo tenemos así, ¿cierto? Ah, ya, te estáis confundiendo ahí con la integral. y ahí no. Sí, pues al revés, pues, la derivada del logaritmo es Ah, 1 verdad. sobre x. O al revés, pues, ¿cierto? La integral de 1 sobre x de x es el logaritmo natural de x. Vale. Y entonces, el dominio de esta función, notamos que por el exponente no podemos considerar el cero, ¿cierto? No podemos tener 1 sobre 0. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí un candidato, digamos, asíntota vertical inmediatamente, que sería este. Vamos a poner aquí candidato a asíntota vertical. Entonces, para comprobarlo, vamos a ver lo que se señalaba anteriormente, ¿cierto? Con el límite. De hecho, vamos a verlo inmediatamente. Entonces, queremos ver que el límite, cuando tiende a 0, entonces como es 0 el candidato a ser asíntota vertical, entonces asíntota vertical quiere decir que si tenemos el eje coordenado x, y, por ejemplo, va a ser así, ¿cierto? Por lo tanto, si queremos ver si aquí pasa algo, en este valor que sería, bueno, en este caso en el 0, no tiene mucho sentido mi dibujo, y ahora sí, en el 0, ¿cierto? Queremos ver si es que aquí existe una asíntota vertical. En el fondo, ¿en qué se va a traducir eso? Por ejemplo, que nuestra función al acercarse a 0 va a ser asíntota, por ejemplo, hacia arriba, o bien al acercarme por este, hacia abajo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es determinar el límite, tanto por la izquierda como por la derecha, acercándonos al 0, y ver hacia dónde se va la función. Entonces, si nos sale infinito positivo, es porque se va hacia arriba, ¿cierto? O bien hacia abajo en el caso de que nos dé infinito negativo. Y si nos da 0, es simplemente porque la curva entonces pasa por acá. Ya, entonces vamos a determinar el límite, vamos a acercarnos por la izquierda primero, de la función que sería e a la 1 sobre x. Y entonces, esto de acá arriba, ¿cierto? Vemos que nos trae un poco de complicación, entonces vamos a hacer una sustitución. Entonces vamos a poner igual grande y aquí vamos a escribir la sustitución. Vamos a escoger u igual el exponente, 1 sobre x.
Y como tenemos que x tiende a 0, entonces u va a tender a 1 sobre 0, que es infinito, ¿cierto? Ya, aquí 0 menos. Entonces, eh, nos estamos acercando al x, al 0, perdón, menos, es decir, desde la izquierda. Es decir, nos estamos acercando al 0 desde los valores negativos, ¿cierto? Desde acá. Por lo tanto, eh, si x tiende al 0 desde los negativos y tenemos 1 sobre 0 desde los negativos, esto se acerca hacia el infinito, pero desde los negativos, ¿cierto? Entonces tenemos menos infinito. Evaluamos entonces aquí haciendo la sustitución que mencionamos anteriormente. Entonces esto nos va a cambiar, nuestra variable x va a cambiar por u, y si x tendía a 0 menos, entonces u tendía hacia menos infinito. De e elevado a, hicimos la sustitución, en vez de escribir 1 sobre x, vamos a escribir u, y esto ya lo conocemos. Esto porque la exponencial era simplemente evaluar. Entonces tenemos e a la menos infinito. Como es negativo, en el fondo esto es 1 sobre e a la infinito. Entonces 1 lo estamos dividiendo por algo que se va haciendo infinitamente grande, por lo tanto esto tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el límite, si nos acercamos por la izquierda, es 0. Por lo tanto, no hay ninguna asíntota en este punto, desde la izquierda. Porque nos acercamos, si nos acercamos hacia el 0, nos da 0. Entonces funciona como uno espera que funcionaría la cosa. Vamos a ver entonces si nos acercamos ahora al 0, pero desde la derecha, desde los lados, desde los números positivos. Tenemos la misma función, vamos a efectuar la misma sustitución. Entonces 1 sobre x, perdón, como x ahora tiende al 0 desde los positivos, entonces ahora u va a tender al infinito, pero positivo. Entonces esto nos va a quedar expresado como el límite, cuando u tiende al infinito, de e elevado a u. Como ya sabemos, esto es evaluar, y e en el infinito es infinito. Entonces aquí sí encontramos una asíntota. Entonces, por lo que x igual 0 es una asíntota vertical. Vamos a ponerle aquí entre comillas y 0 más, para identificar en qué parte del dibujo es la que existe la asíntota. Entonces, cuando nos acerquemos por los positivos hacia el 0, vamos a tener una asíntota vertical hacia el infinito. En cambio, si nos acercamos desde los negativos hacia el 0, vamos a llegar al 0. Pero ojo, porque el 0, como no está en el dominio de la función, significa que en el gráfico vamos a tener ahí un agujero justo en el origen, ¿cierto? En el 0. Ya voy a mirar ahí si hay tutillas. ¿Sí, Nicolás? O quizás es tarde que estoy viendo este comentario. Sí, sí, pero en este valor, ya, pero ojo, porque en qué punto estamos buscando el candidato asíntota. En el valor que no pertenece al dominio. Y por eso es que estamos analizando en el valor que no pertenece al dominio. ¿Ya? De hecho, por el hecho de que no pertenece al dominio, no nos estamos preguntando mayores detalles de ahí, ya, acerca de las derivadas y cosas por el estilo. Sabemos que no va a poder definirse eso solo por su dominio. ¿Ya? Y de hecho es por eso, como es el elemento que tuvimos que quitarle al dominio, por eso eso lo hace ser un candidato de asíntota vertical. Ya, bueno, vamos a ir marcando quizás por aquí con puntitos. Entonces tenemos ya el dominio, listo. Acá asíntotas. Bueno, asíntota vertical. Entonces ahora vamos a ver las horizontales. Entonces, para ver si f tiene asíntota
asíntota horizontal, es decir, paralela al eje X en este caso, es decir, un y igual a algo. Tenemos entonces ahora a ver que el límite, cuando tienda a más o menos a infinito de la función, si nos da algo. Voy a reescribir esto. Más o menos infinito. Ya, entonces evaluamos esta cosa. Vemos aquí que si ya vamos como al más o al menos infinito, al saber que podemos simplemente evaluar esta cosa, nos va a quedar así, ¿cierto? O bien así. Y en ambos casos, esta cosa tiende a ser cero, ¿cierto? Ahí vamos a poner por aquí, porque tenemos uno partido infinito o uno partido menos infinito. Entonces estamos partiendo por cosas demasiado enormes. Y este resultado es conocido, que es 1. Entonces, para i igual a 1, tiene asíntota vertical. Perdón, horizontal. Ya. Perdón. Ya, entonces encontramos una asíntota vertical, una asíntota horizontal. Y ahora ya empezamos a buscar las cosas que nos corresponden según las derivadas. Derivando. Bueno, eso nomás. Vamos a poner derivando. Listo. Entonces, f' de x. Entonces, por regla de la cadena, vamos a derivar la de afuera, que es ella misma, por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería del exponente. Entonces, el exponente vamos a hacerlo aquí abajo por separado y luego lo vamos a eliminar, porque supongo que después de la prueba ya esto es inmediato, ¿cierto? Ya como que al ojo sabemos que va a ser eso. Si es que ya no lo hicieron harto. ¿Por qué? Porque es un cociente, ¿cierto? Si nos separamos, digamos, solo ahora acá al exponente, tenemos la derivada de esto. Como es un cociente, aplicamos regla del cociente y nos vamos a quedar. Entonces, el denominador sin derivar por la derivada de lo de adentro, perdón, del numerador, que es 0, ¿cierto? Entonces, aquí no nos va a quedar nada. Y al revés sería el numerador multiplicado por la derivada del denominador, que es 1. Entonces, este como se dio 0, nos quedó menos 1 sobre x cuadrado. Y entonces ahí comprobamos ese resultado, y si lo reescribimos, tenemos entonces menos la exponencial de la 1 sobre x cuadrado, en una igualdad. Y entonces tenemos la primera derivada, y vemos qué sucede con esto. Entonces, solo por algo de orden también, el menos voy a colocarlo ahí en la fracción. Ahí ningún exponente da cero. Claro. Por ejemplo, exactamente, de hecho, notamos claramente que esta derivada es distinta de 0 para cualquiera x, ¿cierto? Ese es un detalle súper importante también. Bien, notemos los signos. Entonces tenemos la primera derivada. Vemos que la exponencial elevado a 1 sobre x siempre es positiva. ¿Por qué siempre es positiva? Porque si el x es negativo, me va a quedar, supongamos fuese negativo, me va a quedar esto. Y si queda esto, es lo mismo que 1 sobre a la x. Esto tampoco es negativo. Que recordemos que si el exponente es negativo, queda como fracción simplemente. Entonces esto siempre es positivo. Y además, el denominador también, porque sabemos por propiedad, ¿cierto?, de reales, que elevar al cuadrado es positivo. Entonces tenemos que todo esto es positivo para cualquier x real, ¿cierto? O en el dominio de f, que es lo mismo que si fuera para cualquier x real es menos el 0, o bien para todo x distinto de 0 simplemente. Es decir, vamos a rayar aquí arribita, esto es positivo, este es positivo, por lo tanto, toda la fracción es positiva, por lo tanto, la derivada siempre va a ser negativa, por el signo que lo antecede. Entonces,
En este caso tenemos que la primera derivada de x es siempre negativa para todo x, y en este caso para todo x que esté nuevamente en el dominio, ¿cierto? Es decir, para todos los intervalos que pueden subdividirse según el dominio. Entonces, como es negativa, f es decreciente. Entonces, ¿cuáles serían sus intervalos? Desde el menos infinito hasta el 0, ¿cierto? Que sería el agujero que había ahí por el dominio. Y desde el 0 hasta el infinito. Entonces, es decreciente en ambos lados. Si es decreciente en ambos lados, o no hay cambios, bueno, sumado a lo que dijo el compañero, ¿ya? Porque además notemos que la derivada es distinta de 0 para cualquier x. Es distinto a 0. ¿Por qué? Aquí en recordatorio. Si lo igualamos a 0, y queremos buscar cuáles son los elementos que lo hacen, bueno, en realidad ni siquiera es necesario esta igualdad, ¿cierto? Porque simplemente sabemos que la única forma de que esto sea 0 es que el numerador sea 0, ¿cierto? Y como vimos, esto no lo puede ser, ¿ya? Porque no hay forma de que a cualquier cosa sea 0, ¿cierto? Sabemos que en el peor de los casos va a ser 1 si es que el exponente vale 0. Y en el caso de que esto sea demasiado chiquitito, tampoco. Ya en el único caso, digamos, es evaluar, como vimos anteriormente, un límite que tiende hacia el infinito. Pero en este caso tampoco nos serviría, ¿cierto? Porque si evaluamos el x en el infinito, el denominador también infinito, tendríamos un caso indeterminado y todavía estamos esperando Lopita, ¿cierto? Entonces, esta derivada no es posible que sea cero. Y como no es posible que sea cero para cualquier elemento de su dominio, entonces f no tiene puntos críticos. O decir, no tiene números críticos. Y como no tiene números críticos, no tiene máximos ni mínimos locales, ¿cierto? Y entonces la primera derivada, a pesar de que a veces no resultaban, digamos, las cosas, nos dice mucho inmediatamente. Entonces nos dicen que no hay variaciones en los signos, ¿cierto? Es decir, que es decreciente en todas las funciones decrecientes. Entonces, esto también puede señalar aquí que es monótona, ¿cierto? Monótona. Monótona en el fondo es que es decreciente en toda la curva, o que es creciente toda la curva. En este caso, en todo su dominio es monótona. Ya tenemos locales, no hay. Y nos queda ahora analizar la segunda derivada. Entonces, analizaremos la segunda derivada. Entonces, nos permite ver las concavidades, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces, analizando la segunda derivada, entonces tenemos f' de x. ¿Y cómo se determina la segunda derivada? Derivando la primera. Entonces, como tenemos un cociente, vamos a tener que aplicar ahí por cociente y en el numerador por regla de la cadena. Entonces, nos va a quedar... el menos lo voy a dejar afuera, ¿ya? Para así no considerarlo y después lo vamos a trabajar ahí por separado. El denominador sabemos que va al cuadrado. Como ya era x cuadrado, va a quedar x a la cuarta. Entonces recordemos que primero derivamos el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces el numerador, que era e a la 1 sobre x, por la derivada interna, o en este caso el exponente, que ya vimos que era menos 1 sobre x cuadrado. Menos, y ahora era al revés, ¿cierto? El numerador sin derivar por la derivada del denominador, la derivada de x cuadrado de 2. Entonces, ¿Sí? ahí sería, no sería más al ¿Acá? lado. ¿Acá? Es que Sí. el menos yo Ah, queda fuera. sí, lo dejé afuera para no equivocar, justamente para no confundirme con eso. Vale. Pero si lo hacen al tiro no hay problema. Igual hay ojo porque aquí
la derivada del exponente nos quedó menos 1 sobre x cuadrado. Entonces simplificamos aquí lo x cuadrado, que es lo que se puede simplificar. Ay, perdón, aquí olvidé un paréntesis. Y ahora lo reexpresamos. Entonces, ojo, nos quedó negativo y acá también nos quedó negativo. Entonces, si factorizamos por menos, se nos va con el de afuera. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí tenemos un menos ahí, tenemos un menos ahí. Si lo factorizamos con el de afuera, nos va a quedar menos menos y se nos van a ir los signos. Entonces nos va a quedar positivo la expresión. Entonces, de acá se fue el x cuadrado, nos quedó solo el exponencial. Y en el segundo caso nos quedó igual, pero con más, ¿cierto? Porque factorizamos por menos. Entonces nos quedó 2x a la 1 sobre x. De hecho, esto lo podemos factorizar mejor y así lo expresamos como producto. Si lo factorizamos, entonces este quedó solito, así que es por 1, más, y acá está multiplicado por el factor 2x. Y el denominador quedó igual, ¿cierto? Oh, perdón, cuarta. Ya, entonces, ahí tenemos nuestra segunda derivada. Nuevamente tenemos que ver qué pasa con los signos, ¿cierto? Y cosas por el estilo, si es que hay valores en los cuales se hace cero. Recordemos que como teníamos que la primera derivada era distinta a cero, ahí no iba a servir más la prueba de la primera derivada que la segunda para algunas cosas. Sabemos que ya no hay máximos ni mínimos locales, entonces la concavidad es lo que nos interesa ahora. O sea, el signo que tiene la segunda derivada, sin compararlo con la primera derivada. Ya. Entonces, igual que en la primera función, notemos que, digamos, la primera derivada, perdón, notemos que e a la 1 sobre x es positivo siempre, ¿cierto? Para cualquier x. Y el denominador también, de hecho, porque es par también, ¿cierto? El exponente. Entonces, x a la cuarta, que es x cuadrado elevado al cuadrado, también es positivo entonces para cualquier x. Entonces, ambas expresiones son positivas para cualquier x del dominio. Puedo escribir x distinto a 0. Por lo tanto, nos están diciendo que los signos de la segunda derivada, que no nos preocupemos de este término ni de este término, porque siempre son positivos. Por lo tanto, el signo de la segunda derivada va a depender simplemente del último término que no hemos analizado, que sería esta expresión. Entonces, para ver cómo van a cambiar los signos acá, buscamos cuál es el punto en el que van a ver los cambios de signo. O buscamos uno de las dos desigualdades. Entonces, por ejemplo, acá, si queremos ver qué pasa, entonces, este término, por ejemplo, lo hacemos en una inecuación mayor o igual a 0, y así vamos a buscar los positivos. ¿Cuándo nos va a dar positivo? Entonces despejamos, ¿cierto? Nos queda x mayor o igual que menos un medio. Entonces, si x es mayor o igual que menos un medio, significa que este término es positivo. Y si este término es positivo, como estos dos ya son positivos, tenemos que entonces toda la segunda derivada va a ser positiva. Entonces ahí ya podemos concluir algo acerca de eso. F'' entonces de aquí va a ser positivo si es que x es mayor o igual que menos un medio. Bueno, en este caso vamos a dejar, sí, mayor o igual que menos un medio. Entonces, y ojo aquí entre paréntesis, vamos a colocar, y tiene que ser distinto a 0, porque recordemos que este valor no está en el dominio. Y como es mayor o igual, el 0, digamos, si está considerado este intervalo, por eso que hay que acotar nuevamente que tiene que ser distinto a 0. Ya, y en caso contrario, si x es menor que esto, entonces esta expresión es negativa, por lo tanto toda la segunda derivada es negativa. Entonces, este era el primer punto, acá el segundo puntito. Ahora, la segunda derivada será negativa, si es que entonces x es menor que menos un medio. Y aquí no hay que considerar que x es distinto a 0, porque si x es menor que menos un medio, no está el 0 considerado en este intervalo. ¿Cierto? Porque en el fondo este intervalo de acá abajo sería el menos infinito hasta el menos un medio, y el de arriba sería del menos un medio hasta el infinito positivo sin el 0. Se divide también en el fondo aquí arriba en dos intervalos. Entonces tenemos los signos. La segunda derivada es positiva para este caso, y como es positiva, ¿qué es lo que obtenemos? Que es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Y en caso contrario acá hacia abajo. Entonces, eh, vamos a poner luego. Profe, ¿qué significa que fuera cóncavo hacia arriba? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Convexa, cóncava o convexa. En el fondo, si la curva o si la sonrisa va hacia arriba o hacia abajo.
De hecho, una de las formas más Vale. fáciles de acordarse de eso, como por la función cuadrática, ¿cierto? Uno en el colegio, cuando uno al principio le enseñó una función cuadrática y uno hablaba de la concavidad de la función, que era hacia arriba o hacia abajo, dependía del a, ¿cierto? A, x cuadrado y cosas. Si el a era positivo, era hacia arriba, y si era negativo, hacia abajo. Entonces, uno, para que fuera más amigable y fácil de acordarse, uno decía que si el a era positivo, no sé cómo decirle igual más, si el a era positivo, eh, la sonrisa era feliz, ¿cierto? La parábola estaba feliz. Y si era negativo, estaba triste, ¿cierto? Porque la curva va hacia abajo o hacia arriba. O sea, esa también es una forma fácil de acordarse porque si es positivo está feliz, si es negativo está triste. Y ahí uno se acuerda, ah, va hacia arriba o hacia abajo. A veces también una forma es asociar con otras cosas. Eh, una teoría la asocian con algo que les va a permitir acordarse fácilmente. Como en cálculo 2, ¿cierto? La integral por parte, que siempre ahí uno se aprende el lema de la vaca con uniforme y toda la cosa, y es mucho más fácil acordarse de esa frase que acordarse del teorema. Es un recurso bastante útil también. Bien, entonces, por los signos encontramos que f es cóncavo, o cóncavo, sí, hacia abajo, en el intervalo, entonces, en el menos infinito hasta el menos medio, ¿cierto? Por ser negativo, y f es cóncavo hacia arriba en el otro intervalo, que sería desde el menos medio hasta el cero, porque está perforado en el cero, y luego desde el cero hasta el infinito. Y eso por el cero no está en el dominio. ¿Y qué sucede con los puntos de inflexión? Entonces, recordemos que el punto de inflexión es donde cambia entonces de uno hacia otro, digamos el signo. Vemos que en el menos un medio ocurre este cambio de signos. Entonces acá tenemos el punto de inflexión. El punto de inflexión como es un punto, es una coordenada, ¿cierto? Entonces, el punto sabemos que es menos un medio, y en el i, ¿quién va en el i? Va f, ¿cierto? Entonces, siempre acordémonos que en el i, ¿quién tiene que ir? Tiene que ir f evaluado en el anterior, en el punto de inflexión. Entonces, si este es c, digamos, este f evaluado en c. Entonces, en el fondo, ¿quién tiene que ir acá? Tiene que ir f evaluado en menos un medio. Y ahí uno, ¿cómo lo va a encontrar? La función nomás. Entonces, volvemos a la función original, f, a la 1 sobre x, bueno, siempre fue esa, ¿verdad? Entonces evaluamos x en menos un medio nomás. Entonces nos va a quedar evaluado en 1 sobre menos un medio. Entonces esto es igual a a la menos 2. Entonces ahora sí borramos esta cosa. Y entonces 1 la sobre e coordenada, cuadrado. claro, va a la menos 2. O 1 sobre, claro, 1 sobre cuadrado también, que es equivalente. Entonces este es nuestro punto de inflexión. Ahora, y ojo con esto, porque uno a veces suele apurarse y decir, ah, ya, el punto de inflexión es el un medio. Y bueno, no es en el un medio, es en x igual menos un medio. El punto en general tiene dos coordenadas, ¿cierto? Entonces ahí ojo con cómo uno lo expresa. Si hablo de punto, tiene que tener las dos. Si hablo de x igual algo, ahí uno pone x igual menos un medio. Ya, cualquiera de las dos expresiones, digamos, equivalente. Pero si ponen el punto de inflexión es menos un medio, ahí hay un error. Y entonces hemos encontrado varios datos. Nos queda trazar la gráfica. Entonces, último, vamos a trazar la gráfica. Y como nos decía el punto H, ¿cierto? Nos decía que para trazar la gráfica íbamos a considerar las intersecciones que habían con los ejes y las asíntotas. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de hacer el gráfico y ir viendo cómo se puede graficar de la manera más sencilla. Ya, tenemos entonces nuestro eje coordenado, vamos a ponerlo así. Entonces aquí tenemos Y, acá tenemos X. Va al revés. Y hice una rotación ahí en pi y medio. Y entonces trazamos esta cosa. Tenemos X, tenemos Y. Entonces, las informaciones que obtuvimos fue que teníamos una asíntota en Y
igual 1. Esa es una de las opciones que tuvimos. Entonces, en el i igual 1, vamos a suponer que es por ahí, una asíntota. Pero aquí nos decía que no era continua, ¿cierto? Entonces, como no es continua, se supone que uno la dibuja así a mano alzada, se puede hacer más fácilmente aquí. Lo hago al revés. La dibujo continua y después la borro. Entonces, este era nuestro i igual 1. ¿Cierto? Es decir, aquí está el 1. Ya, ¿qué otra cosa teníamos? Teníamos el 0 no pertenecía al dominio. Es decir, en X está todo, desde el infinito hasta el menos infinito, ¿cierto? Aquí no había problema. Entonces, desde el menos infinito hasta el infinito. Y el único punto que no pertenecía al dominio era el 0. Entonces aquí hay un agujero. ¿Qué más sucedía? Teníamos que las asíntotas, era la horizontal, y las verticales, teníamos asíntotas verticales en el 0, ¿cierto? En el 0, en el x igual a 0, había una asíntota vertical si es que veníamos desde los positivos, ¿cierto? Entonces, si veníamos de los positivos, había asíntota. Entonces, lo que quiere decir, vamos a poner aquí con, no sé, con amarillo, un poquito más grueso, que por aquí va a pasar una asíntota. Y como las asíntotas de entrada y salida en el i igual 1, entonces también por aquí va a pasar algo, y por aquí tiene que pasar algo. Bueno, en este caso es muy probable que pase por abajo, porque la segunda decía que iba a ser 0. Entonces aquí, por aquí va a tener que llegar a ser 0. Lo otro que teníamos era el punto de inflexión. Era en el menos un medio. Entonces, si la distancia que pusimos 1 es más o menos eso, supongo que por ahí va a estar un medio. El menos un medio. Si por ahí está el menos un medio, el e elevado a la menos 2 va a estar por ahí. Entonces, vamos a poner ahí el punto de inflexión. Como tenemos ahí el punto de inflexión, entonces sabemos que la curva va a entrar por esta asíntota, tiene que pasar por el punto de inflexión, en el punto de inflexión va a cambiar la concavidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos que recordar las concavidades que teníamos. Las concavidades, a ver, ¿dónde fue? Aquí. Entonces, solo va hacia abajo entre el menos infinito y el menos un medio. Entonces, solo en este primer tramo hasta acá va a ir hacia abajo. O sea, va a ser así. Entonces vemos, va a entrar por acá y va a ir hacia abajo. En el punto de inflexión tiene que cambiar la concavidad. Entonces, si cambia, va a ser así ahora. Entonces aquí va a cambiar así y va a llegar hasta el 0, pero sin incluir el 0. Desde la parte positiva, sabemos que tenía una asíntota alrededor del 0. Entonces va a continuar desde la asíntota del 0. Va a bajar así, Profe, disculpe, ¿sí? ¿ahí cómo se representaría la concavidad hacia arriba? ¿Desde el menos medio? Desde el menos un medio hasta el 0. Bueno, tiene ¿Sí? que ir como esta forma. Ahora, como ¿Y tiene que cómo se unir estos haría? dos puntos, como tiene que unir estos puntos, la única forma es que va bajando, así. Porque además, recordemos que lo primero que encontramos de esta función era que era decreciente. ¿O no? Lo hallamos eso, ¿no? Ah, no, pues las concavidades. Po. O sea, este tipo de concavidad, o sea, en el extremo, ¿cierto? Uno dice, va a ser de este tipo de concavidad o de este tipo de concavidad. Bueno, ahí están súper, en realidad, extremadas, digamos, las opciones. Entonces, en este caso sería de esta forma, ¿cierto? O bien de esta forma. Ahora, si voy desde este punto hasta este punto, uno generalmente no hace esto, ¿cierto? Porque depende de por dónde pasan los valores. Si traspasa, digamos, a uno de estos ejes, o bien si no los traspasa, que en este caso debería ser de esta forma. Entiendo. Entonces, en este caso, las posibilidades, digamos, de dibujo como que no son muy muchas. ¿Cierto? Entonces, o lo dibujamos de esta forma, que sería con cavidad hacia abajo, o así que va hacia arriba. Entonces, en el primer caso, la única que era negativa era en este primer tramo. Entonces, eh, va así, ¿cierto? Pero como si yo parto desde aquí, yo no puedo dibujar algo que va a superar esta asíntota, porque eso es asíntota. Entonces, la única forma es que vaya pegadita y que no cambie de curvatura, ¿cierto? Entonces, no puede ir hacia abajo, tiene que ir así, como un logaritmo natural, una exponencial, una cosa así. Recordemos que las asíntotas no las podemos pasar. Entonces, si uno le dibuja mucha curvatura ahí,
Eso es lo que nos permite predecir cómo va a ir comportándose. Y que tiene que pasar por los puntos que hemos encontrado. Entonces, vimos que no intersecta este eje porque el, cero, el origen no pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Por eso está perforado en ese punto también. Y ahí ahora, para completar, trazamos las gráficas con verdecito. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible y no prometo nada. Entonces, entramos por la asíntota del i igual a 1 desde el menos infinito. Ya, porque recordemos que el límite menos infinito y toda esta cosa nos daban 1, ¿cierto? Tanto el más como el menos infinito nos dio 1. Por eso que entro desde el menos infinito por la asíntota y también tengo que salir por ella. Entonces, entramos y como es asíntota no me puedo pasar hacia el otro cuadrante. ¿Y por qué? Alguien diría, ay, ¿y por qué no va por arriba? Porque si va por arriba y sé que es decreciente, tiene que pasar por el punto de inflexión y no puede traspasar la asíntota. Por eso es que sí o sí parte desde abajo también, ¿cierto? El análisis de curva ahí. Entonces entramos, vamos, tenemos que ir triste, digamos, bajando hacia el punto de inflexión. Ya, pasamos por el punto de inflexión, entonces aquí cambia la concavidad. Ahora tiene que ser curvada así, pero tiene que llegar hasta el cero, sin incluir cero. Entonces vamos a quedarnos ahí en la frontera al cero. Ya. Después del cero, es decir, en la parte positiva, nosotros vimos que si nos acercábamos hacia el cero desde los positivos, había una asíntota, ¿cierto? Es decir, nos daba infinito. Entonces partimos desde arriba, desde la asíntota respecto a x igual 0. Entonces ahora comenzamos asíntota al eje, y como aquí no había ningún otro punto, y si tenemos dudas, por ejemplo, si tenemos duda en este valor, supongamos aquí nos da el 2, y no tenemos idea de aquí, digamos, si es que paso por aquí o paso más arriba o más abajo, ahí ¿qué es lo que uno hace? Determina la derivada nomás. F derivada, que ya la conoce y lo evalúan 2. Entonces, como ya tenemos la derivada, por ejemplo, ahí uno la evalúa en 2 y le va a dar cuál sería la imagen, cuál sería la altura a la cual deberíamos estar en este punto. Entonces, por ejemplo, la primera derivada, que era esta, si la evaluamos en x igual a 2, bueno, aquí nos queda 2, acá nos queda 4. Si es que está menos un medio, sería raíz de la exponencial, sería negativo, y nos quedaría sobre x cuadrado. Pero, profe, ahí no es mejor evaluar en la función, ¿no? E igual a 2, o 1 sobre 2, ¿o no? Claro, Sería como la raíz de E, ¿no? claro. Digo por la pendiente. Ah, por la pendiente. Claro, si la pendiente nos da negativa, entonces ya, sí o sí estamos bien, va hacia abajo. Y claro, si ahora queremos ver la altura, en ese caso, seguramente me confundí nuevamente siempre como lo empleo. La derivada nos dice la recta tangente, entonces nos dice si va en el fondo hacia arriba o hacia abajo la pendiente. Pero para allá, en el eje y, perdón, tienes razón, es solo el valor de la función, porque y es igual a f de x, ¿cierto? Y que sería, de hecho, este valor, más o menos, ¿no? Ah, no, no, porque está elevado, está sobre x, sí. No, no, verdad que está en la derivada. Sería entonces e elevado a la raíz de e. Esto es superior a 1, entonces está arriba del i igual a 1. Ya, entonces trazamos lo que nos falta de curva, y que en este caso en realidad como no tenemos muchos detalles, solo sabemos que tiene que entrar por esta asíntota de acá y salir por el acá. Hacia el infinito, ¿cierto? Y listo. Esa sería la gran gráfica famosa. Bueno, aquí obviamente el dibujo sabemos que tiene imperfecciones, ¿cierto? Producto del tecnicismo nomás. Bueno, si queremos comprobar esto, podemos utilizar algún graficador. Y, y estar seguritos. Entonces, por ejemplo, el graficador ahí hay varios. Varios graficadores que sirven, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno fácil de encontrar ahí, el Desmos. Entonces tenemos era E elevado a 1 sobre X, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí está cortado, digamos, el dominio, nosotros lo dibujamos todo directo y notamos que se parece bastante a nuestro ejercicio. Ahora, si queremos comprobar ahí, teníamos que buscar entre
la exponencial. Bueno, no sabemos cuál era el valor de... Eso lo podemos también aproximar mediante una calculadora, de hecho, probablemente. El punto de inflexión, ¿cuánto fue que nos dio? Menos un medio, coma, e elevado a menos 2. Menos un medio. Es para saber dónde hay el cambio de concavidad acá. Para ver si lo podemos marcar como un punto. Esta cosa sí tiene para marcar un punto. Acá. Menos un medio, coma... ¿Era e elevado a menos 2? Ahí tenemos el punto de inflexión. Y tenemos que marcar ambas funciones. Entonces ahí el gráfico vemos que se parece, que era lo mínimo que esperábamos, ¿cierto? A la función que nosotros hemos trazado. Ahí sí. Ya, entonces ahí podemos comparar y estar... Igual es arduo el trabajo que tenemos que hacer. Sí, igual es extenso. Pero finalmente, bueno, sí, es extenso en cuanto a análisis, ¿cierto? Pero me parece que es menos complejo que la prueba 2, por ejemplo. Va a entrar un Que hay que ejercicio escribir así en la harto. prueba. Sí, hay que escribir harto eso. ¿Cómo? Sí. Va a entrar un ejercicio así en una futura prueba, pues. Yo supongo. Recordemos que el último grupo de contenidos son, bueno, aplicaciones derivadas, comenzando con esto. Entonces, lo más probable es que sí o sí esté trazar alguna curva. Sin embargo, ustedes saben que se pueden, a pesar de que necesitan toda la argumentación, que hallar todos estos puntos, la asíntota, para comprobar su gráfico, igual siempre pueden apoyarse en un graficador para asegurarse que están haciéndolo bien, antes de llegar a entregar, por ejemplo. Como lo hemos hecho aquí. Sin embargo, la primera derivada y la segunda derivada deben ser razonablemente posibles de determinar y de evaluar, ¿cierto? Por lo que notamos. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de función, que sucede en una función trigonométrica, por ejemplo, la diferencia es que en una función trigonométrica los valores de cambio de signo van a ser en radianes generalmente. Entonces ahí uno va a dar pi medio, por ejemplo, va a ser un cambio de signo, ¿cierto? Si es que hay seno y coseno dentro de la función y cosas por el estilo. De todas formas, para ese tipo de funciones, cuando volvamos de la pausa activa de la próxima semana, el lunes 20, vamos a retomar con lo mismo, de gráfico de funciones, y de ahí vamos a continuar sobre esto. Entonces ahí vamos a retomar con otro tipo de funciones, probablemente vamos a agregarle algún logaritmo, alguna función trigonométrica también, y analizar nuevamente este tipo de comportamiento de la función y qué nos podemos obtener como información a partir de sus derivadas. Pero ¿Qué sin más se embargo, nos viene? ¿qué más se nos viene? Se nos viene indeterminaciones. Vamos a ver los tipos de indeterminaciones y L'Hopital. Tenemos que ver el teorema del valor medio, teorema de Rolle, que bueno, algunos ya los conocen y que tienen que ver mucho con la primera derivada, ¿cierto? Entonces recordemos que ahí la primera derivada en ciertos puntos existe y una cierta forma, que es una diferencia entre A y B, o B y A en este caso, que sería el del valor medio. El teorema de Rolle, que el igualando de cero nos asegura la existencia de una cierta cosa también. Y a ver qué más era lo que venía después de eso. Vamos a echarle un ojo. De todas formas, recuerden que en el programa del Classroom está la fecha, es lo único que ha sido modificado. En el programa, en cuanto a contenido, al menos se mantiene. Entonces sería lo que nos queda por ver: teorema del valor medio, teorema de Rolle, L'Hopital, optimización por derivación. Entonces, la optimización por derivación, en el fondo, son problemas, ¿cierto?, en los cuales podemos determinar cosas hallando los valores
los crecimientos de funciones, mínimo y máximo de funciones. Recordemos que todo esto era optimización en la idea, o aplicación en cuanto a optimización, que es encontrar la mejor solución a un problema, o la más rápida, la más eficiente, ¿cierto? Tanto en distribuciones, producciones de cosas, etc. Y posterior a terminar con L'Hopital y optimización, ya ahí viene el segundo quiz, después vienen repasos y recuperaciones de prueba. En realidad ya nos queda bastante poquito, porque volvemos La al 20, ¿no? antiderivada, Las antiderivadas son de cálculo 2. ¿sí? Eh, Ah, ya. Es con lo que comienzan en cálculo 2. Y en realidad la antiderivada es lo mismo que la derivada, pero al revés. Es decir, si tú tienes una función, tú sabes determinar su derivada. Pero en el caso contrario, tú tienes una función dada y uno tiene que conocer cuál es la función que al derivar me da la función que yo te estoy dando. Y en ese caso por eso se dice antiderivada, porque es como el proceso inverso. Y bueno, los Que teoremas fundamentales de como está en el mismo ítem la del antiderivada. libro, Ah, ya, claro. Sí, o sea, el último. de hecho justamente al final de este capítulo empiezan el otro programa. Porque todos los textos de cálculo son de cálculo en una variable, pero está todo metido en el mismo libro de cálculo. Está tanto reales, funciones, después cálculo uno, está cálculo 2 después de la mitad, y algunos tienen cálculo multivariable en el mismo libro de cálculo uno, que sería en el fondo como cálculo uno y cálculo 2 juntos, pero que ya no es en una variable x. Entonces las funciones ya no son f de x, son multivariables, f de x, y, f de x, y, z, ¿cierto? Cuyos gráficos van a ser con una dimensión más que la cantidad de variables. Porque, por ejemplo, en el cálculo que vemos nosotros de una variable, siempre tenemos x como una variable eh, independiente. Entonces, el f de x sabemos que su gráfico siempre es una dimensión más que la variable. Entonces, si es una variable, entonces una dimensión más tiene dos dimensiones. Y claro, los gráficos siempre nosotros nos dan en R2, ¿cierto? En un plano cartesiano, por así decirlo. En cambio, si tenemos una función de dos variables, su gráfico va a tener tres dimensiones. Si es de cuatro variables, va a tener cinco y así sucesivamente. Ahora, dimensiones matemáticas, ¿cierto? Ahí, para Eso no... lo vemos en cálculo 3, ¿o no? Claro, claro. Entonces, es entretenido porque se van a dar cuenta que es lo mismo que hemos visto en cálculo uno. La única diferencia es que le van a estar añadiendo n coordenadas en vez de una. En vez de x, tienen x de x0, x1, x2 hasta x1000, si es que alguien quiere colocar una función súper larga. Aunque no tiene sentido ser tan larga, ¿cierto? Con x. Tres dimensiones generalmente basta. Ese es como el cálculo vectorial. Claro, exactamente. Eso es interesante en realidad porque ahí es un poco más real. Digo, los problemas de la realidad generalmente están en tres dimensiones, ¿cierto? Que vivimos todo en tres dimensiones. Y eso, chicos, entonces con eso quedamos bien. Eh, Próxima semana entonces de pausa activa, ya nos vemos hasta el 20. Así que espero que aprovechen bien su tiempo, que puedan descansar, recuperarse, ponerse al día, los que tienen que ponerse al día, etcétera. Y esperemos que algunos no lo hayan cargado de trabajo ni de guías y que de verdad le puedan sacar su provecho para recuperarse y volver en plena forma para la parte final del semestre, que generalmente es dura, ¿cierto? ¿Estaríamos por ahí? Así es. Estaríamos por hoy, chicos, entonces. Los dejo para que disfruten su fin de semana y el resto de la semana que viene. Bueno, chicos, que estén súper bien. Cuídense. Vale, profe, muchas gracias. Chau.